Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Damos comienzo entonces a la tercera clase de este ciclo que vamos a estar presentando otra vez con Celeste Forconi y quien les habla. Ahí, bueno, vamos a compartir la presentación para poder ir guiándonos un poco en este recorrido. En esta tercera unidad del programa que les presentamos, nos vamos a dedicar a revisar las instituciones de Santa Fe en el contexto revolucionario. Es decir, fundamentalmente vamos a hacer un recorrido por la primera mitad del siglo XIX. El temario que vamos a revisar es el que está explicitado en el programa y que aquí presentamos también definido en formato de ítems. Y allí también tienen indicada una bibliografía sugerida, meramente indicativa. La bibliografía para el periodo es, por supuesto, más amplia y nos hemos valido de muchísimo material para la preparación de esta clase, pero allí tienen dos textos, uno de Griselda Tarragó, que está incluido en un manual de divulgación científica, que se tituló Signos santafesinos en el Bicentenario, y un artículo de Sonia Tedeschi, que es una especialista en el tema. Como para quienes estén interesados en revisar las problemáticas que vamos a ir comentando hoy con Celeste, que tengan ese material, que es el que ya está cargado en la carpeta del Dropbox, que pueden consultar en el aula virtual. ¿De qué nos vamos a ocupar en esta tercera clase, en esta tercera unidad del programa? Fundamentalmente queremos proponerles una revisión de un periodo sumamente complejo de la historia, signado por el contexto de revolución y guerra que se abrió entre 1808 y 1810. Si querés, pasásele una más. Este proceso que se inició con la invasión napoleónica de la península, con la captura del rey del trono hispánico, abrió un periodo de incertidumbre respecto de la soberanía y el sujeto de imputación soberana en ese contexto. Este periodo, digamos, una de las claves que tenemos que comprender y que incorporar como variable en el análisis tiene que ser la consideración de cómo se fue lentamente disolviendo el orden colonial y muy lentamente se fueron generando proyectos políticos de instalación de un nuevo orden. Pero que esto de ninguna manera estaba, digamos, predeterminado o predefinido. Lo que nosotros sabemos ahora de cómo terminó esa historia, para los agentes que actuaban en ese momento, evidentemente esto era un campo incierto, objeto de luchas y de proyectos políticos alternativos. Y este proceso estuvo también marcado por la presencia de la guerra como realidad cotidiana, es decir, la definición en torno a esos proyectos políticos alternativos que se abrieron, sobre todo a partir de la independencia, de la declaración de la independencia de las Provincias Unidas, supusieron una serie de enfrentamientos armados, primeramente en una primera etapa entre aquellos que sostenían el proceso revolucionario y quienes se oponían al mismo, que encontraron, digamos, en algunas ciudades de América bastiones realistas muy importantes, y en el área rioplatense, sobre todo la ciudad de Montevideo, mientras que desde Buenos Aires se sostenía el proceso revolucionario. Pero después, digamos, una vez declarada la independencia, se asistió a una serie de enfrentamientos internos entre las ciudades que habían conformado antiguamente el territorio del Virreinato del Río de la Plata, en torno a diferentes proyectos políticos de organización de esos territorios que alguna vez habían estado vinculados con la monarquía. Entonces, lo que vamos a tratar de ir dando cuenta a lo largo de la clase es cómo quedó posicionada la ciudad de Santa Fe en toda esta configuración tan compleja, signada por la revolución y la guerra. Vamos a ver cómo se fue consolidando esa ciudad como un actor político de primera línea y fundamentalmente cómo se va convirtiendo en el centro, en el eje de una nueva unidad política y administrativa en torno a, digamos, a la entidad de Estado provincial. En ese sentido,
A continuación, digamos, vamos a revisar un poco esto de la doctrina de la retroversión de la soberanía, que anticipábamos ya en la clase anterior, es decir, cómo es que ante este escenario incierto, inaugurado por la ausencia del rey, de la figura titular, digamos, del trono español, en quién queda depositada la soberanía que esté concentrada. Bueno. Hay un micrófono, me parece, sí. No, perdón, era mi micrófono. No, perdón. No pasa nada, en la calle. Bueno. Sí, cierro esto y te dejo. Sí, perdón. Lo que queríamos proponerles también era considerar este periodo que ha sido, digamos, que está muy cargado de sentidos comunes construidos a partir de la educación que recibimos, sobre todo en la escuela, y la historia que se nos cuenta a través de las efemérides. Hay una serie de sentidos comunes en torno al proceso revolucionario y esta primera mitad del siglo XIX que nos parece que estaría bueno poner en cuestión y tratar de matizar y de relativizar algunas afirmaciones que son bastante constitutivas de quienes hemos transitado por la escuela durante nuestra infancia. Por un lado, a la hora de revisar este proceso, nos interesaría que tratemos de despojarlo al abordaje que hacemos de la revolución de su sentido más disruptivo. Es decir, si bien evidentemente hubo una serie de elementos que cambiaron de manera irreversible, lo que les decía recién, al estar ausente el rey, el sujeto de imputación soberana ya no podía ser el titular del trono, sino que empieza a emerger la figura como el pueblo, no el pueblo en el sentido de lo popular, sino el pueblo como esta república de vecinos, de los grupos dirigentes durante el periodo previo, que reasumen esa soberanía que hasta entonces había concentrado, digamos, la figura del rey. Hay un paulatino, pero irreversible, sin duda, cuestionamiento de las antiguas legitimidades del poder político. Y esto, evidentemente, tuvo un impacto, un correlato sobre la forma en que se organiza la relación entre territorio y autoridades. Pero también vamos a ver que la cultura jurídica y política de tipo jurisdiccional, cuyos componentes principales revisamos en la clase anterior, tardó muchos años en ser transformada. Es decir, esta cuestión de la coincidencia entre funciones de gobierno y funciones de justicia, la superposición jurisdiccional, el carácter confesional del poder político, todos estos atributos que conformaban a la monarquía como forma de poder político, llevó muchos años desanudarlos. Digamos, componían una cultura jurídica o política o de tipo jurisdiccional que no pudo cambiarse tan abruptamente como habían sobrevenido los hechos vinculados con la revolución. Entonces, lo que vamos a ir revisando a lo largo de la clase es la pervivencia de instituciones coloniales aún en contextos revolucionarios. Hay cosas que cambiaron o empezaron a cambiar de manera irreversible, llevó mucho tiempo transformar. Y de esto, sobre todo, nos vamos a ocupar a lo largo de la clase. Y la otra cuestión que queríamos sumar a la revisión del periodo es de tratar de hacer un abordaje de la revolución desde el mirador santafesino, porque en general la imagen que tenemos construida en torno al proceso revolucionario pasa su eje principal por el caso de Buenos Aires y se hace una generalización de los acontecimientos que tuvieron lugar en Buenos Aires para el conjunto de los territorios que formaban el virreinato. Y en realidad las realidades políticas locales marcaron recorridos, derroteros de ese proceso revolucionario muy diversos en cada una de esas ciudades sufragáneas de la antigua capital virreinal. Por lo tanto, nos vamos a posicionar desde el mirador santafesino para que veamos cómo quedó la ciudad de Santa Fe tensionada entre estos proyectos políticos alternativos que se abrieron paso a partir de la revolución y después de la independencia. Bien. Quería ahora abordar yo este último punto que está en la diapositiva, que refiere a los republicanismos posibles, ¿no? ¿Qué posibles
tipos de organización se comienzan a pensar, a discutir para poder darle un nuevo orden, una nueva organización digamos, a este territorio después del proceso revolucionario. Pero antes de meterme de lleno en eso, me interesaría empezar a hacer, digamos, un paralelo, una comparación entre algunos conceptos que, si bien existían previos a la revolución, digamos, quiero mostrar cuál es el concepto previo a la revolución y cuál es el posterior, como para que veamos cómo va cambiando el significado de algunos conceptos que son fundamentales a la hora de pensar, digamos, la organización de estos nuevos territorios, no nuevos, no, sino la transformación territorial que va a sufrir, digamos, el virreinato del Río de la Plata después del proceso revolucionario. Y para eso quería recordar algunas de las cuestiones que empezamos a trabajar en la clase anterior respecto de la organización política y de los fundamentos, digamos, políticos de esta organización en el periodo colonial, para poder justamente, como les decía, contrastarlos con los cambios que va a introducir la revolución de independencia. Primero que nada, tengamos en cuenta que la organización política y social en el periodo colonial era concebida a partir, digamos, de la metáfora del cuerpo. Esto quiere decir que esta sociedad debía ser regida, digamos, por la armonía de diversas partes que se relacionan entre sí y que a cada una le va a corresponder un funcionamiento particular, pero que todas forman, digamos, que todos estos grupos juntos forman una entidad, un cuerpo, cuya cabeza está representada por el rey. Esta idea, digamos, de una sociedad constituida en forma de cuerpo, tenemos que tener en cuenta que en este tipo de concepción no hay una idea o una figura de ciudadano, como la entendemos hoy, sino que lo que había sí era una figura de súbdito, un término que refiere a la palabra sujeto. ¿Por qué sujeto? Porque justamente el súbdito era la persona que estaba sujeta a una autoridad superior y que por lo tanto le debía obediencia. Esta relación entre, digamos, el rey o el príncipe y su pueblo, es decir, un pueblo entendido, y reafirmo esto, entendido en términos de cuerpo, entendido como grupos que forman parte y que su funcionamiento armonioso, digamos, va a redundar en el buen funcionamiento y gobierno de ese cuerpo, establecen estos vínculos de obediencia directa y estos vínculos de obediencia son denominados bajo el nombre pacto de sujeción, ¿no? Estos súbditos están sujetos a la autoridad del rey. En este ensamblado corporativo tampoco podemos encontrar la idea de individuo, justamente porque cada persona era reconocida en función de estar integrada a un cuerpo en particular, ya sea a la nobleza, a la iglesia, a la ciudad, a un gremio, a la familia, pero nunca era reconocido como un individuo aislado, sino que siempre, digamos, estaba considerado, la persona siempre estaba considerada en función del papel que cumplía dentro de alguno de estos grupos. Este orden, por otra parte, como decía Paula, un orden entendido desde una perspectiva confesional. ¿Qué significa esto? Entendido como un orden natural. ¿Natural por qué? Porque estaba instituido por Dios. Y Dios tomado como la fuente de legitimidad, de todo poder y de todo orden, ¿no?
Por lo tanto, este conjunto social de antiguo régimen involucraba a múltiples estados y corporaciones y no a un conjunto de individuos. Este imaginario político de un orden revelado otorga una importancia fundamental, inclusive mayor o igual, a la tradición y a la costumbre, más que a la norma escrita. Y justamente esto también es una diferencia sustancial en relación al imaginario planteado, digamos, en la revolución, ¿no? El imaginario posrevolucionario es un imaginario que intenta darle, vamos a ver que es un proceso largo, pero que intenta darle más entidad y fuerza a la ley que a la costumbre y a la tradición. Otro de los aspectos, y que acá nos vamos metiendo en esto de los republicanismos posibles, otro de los conceptos importantes y relevantes a definir es, bueno, justamente qué es la república o qué significa república. Este concepto no es que no existiera previo a la revolución, sí existía, pero con un significado distinto, con un significado que está dado por un contexto, como decíamos, de una sociedad entendida a partir de este concepto corporativo. Entonces, la república, en este periodo prerevolucionario, era entendida como una estructura grupal. Era una comunidad perfecta asociada a los conceptos de bien común, de buen gobierno y de policía. En este sentido, digamos, lo que cobra relevancia es la ciudad, porque la ciudad justamente es entendida como este conjunto de habitantes, como una república perfecta, bajo el imperio de este bien común, buen gobierno y justicia, ¿no? Que es un poco lo que intento retomar de lo que estuvimos viendo en la clase anterior. En síntesis, este vocablo república antes de la revolución fue entendido entonces como comunidad política, como un conjunto de grupos y no como un conjunto de individuos. La república entendida como un conjunto de individuos que asume un carácter colectivo y abstracto en la noción de pueblo como titular de la soberanía, se contrapone esta noción, que es una noción nueva, digamos, y del nuevo orden que intenta instaurar la revolución, contrasta, digamos, con ese carácter personalista de la soberanía, digo, una soberanía representada en la persona del rey, ¿no? Con un conjunto de individuos como súbditos. Por otra parte, uno de los problemas centrales también, digamos, de la definición de república fue definir el concepto de soberano, ¿no? Un soberano que va a ser un soberano abstracto. ¿Cuál va a ser su estructura? ¿Cuál va a ser su extensión geográfica? ¿Quién iba a gobernar en nombre de ese soberano? Pero también el concepto de república fue cambiando, como dijimos, en su significación durante el periodo revolucionario. Algunas veces esa república fue sinónimo de nación, otras designó al conjunto de provincias que componían una confederación de provincias. Por otra parte, como les comentaba Paula en la introducción de la clase, la visión individualista moderna no triunfó rápidamente, digo, y esto también es interesante que empecemos a reflexionarlo, porque la palabra revolución siempre nos remite a una ruptura abrupta, ¿no? Como si de un día para el otro la vida de las personas hubiera cambiado por completo. Pero sin embargo, la idea de hacer este recorrido es justamente ver lo costoso que fue, digamos, la transformación de todos estos territorios en lo que hoy nosotros conocemos como República Argentina, y que fue un proceso muy, pero muy largo, ¿no? Que llevó por lo menos
hasta la sanción de la Constitución en el 53, digamos. Entonces vamos a ver cómo este largo proceso va redefiniendo muchos de los conceptos. Y por eso digo que esta visión individualista, ¿no?, del ciudadano moderna no triunfó rápidamente, y por lo tanto no se excluyeron, digamos, todas las representaciones corporativas o estamentales de ese antiguo régimen colonial. Y por eso vuelvo a rescatar, ¿no?, estas cuestiones que fuimos trabajando en la clase anterior sobre el concepto de ciudad. Una ciudad que, si recuerdan, habíamos dicho era sede de justicia y regimiento, que también era concebida formando como un cuerpo que forma parte de esa monarquía, y por lo tanto, estas ciudades van a, como sedes, digamos, como sedes de gobierno y de justicia, son las que van a tomar el relevo en la representación soberana una vez que se produzca la ausencia del rey, ¿no? Justamente, como veníamos diciendo, la paradoja de esta modernidad fue que los nacientes estados provinciales y figuras centrales del nuevo régimen revolucionario, y además, digamos, el sujeto político que asume la soberanía, ¿no?, estos nuevos estados provinciales, se van a edificar sobre autoridades que son corporativas, como el cabildo y la ciudad. Digamos, todos estos nuevos, la transformación de estos conceptos se van a dar sobre la base de instituciones que son un legado colonial. Y es en el seno de estas instituciones corporativas donde va a comenzar muy lentamente la transformación y después, bueno, realmente la consolidación de un nuevo orden muy distinto al colonial, ¿no? Es importante también recordar, y para ver, digamos, lo difícil que fue desanudar toda la organización política colonial, recordar que el Cabildo de Santa Fe fue suprimido recién en 1832 y el Cabildo de Buenos Aires en 1821, ¿no? Y justamente vamos a tratar de ver en el transcurso de la clase cómo esta coexistencia entre viejas instituciones y nuevas instituciones van a crear justamente este contexto de surgimiento de estas nuevas realidades de estados provinciales. Y que además, justamente, esta convivencia, digamos, de esta política antigua, organización política antigua y organización política moderna, es lo que va a estar, digamos, en la base de muchos de los conflictos del periodo revolucionario, en la discusión justamente de quién asume la soberanía para garantizar, digamos, un orden social, ¿no? En este sentido, lo que necesitamos reflexionar y analizar es lo que marcaba también, lo que marcaba Pau al principio de la clase, que es esta doctrina jurídica sobre la retroversión de la soberanía. Una doctrina política tomada como fundamento de la iniciativa de suplantar la autoridad del rey y de los funcionarios que representaba, ¿no? La retroversión de la soberanía es una doctrina jurídica por la que, ante la ausencia de una autoridad soberana, es el pueblo el que reasume su soberanía y delega la potestad de gobernar en un organismo designado por el propio pueblo, ¿no? Esta es la base jurídica por la cual, frente a la ausencia del rey, otras
instancias institucionales van a tomar este mandato soberano. Ahora, ¿qué instituciones asumen esta representación del pueblo en este periodo de tránsito entre, digamos, la desintegración del orden colonial y la instauración de un nuevo orden, ¿no? En este caso, de las nuevas repúblicas? Y justamente el peso político va a estar dado por la ciudad. Una ciudad que en el proceso de conquista y colonización española sobre América tiene un papel fundamental, no solamente, como habíamos dicho en la clase anterior, para conservar los territorios conquistados, sino por el grado de autogobierno que tienen estas ciudades americanas, ¿no? Y justamente este autogobierno fue el contexto propicio para que esas entidades políticas, las ciudades, se arrogaran la representación de la soberanía del pueblo. Pero el tema es, bueno, ¿cómo nosotros decimos, bueno, sí, la ciudad se arroga la representación del pueblo por el significado que tenía la ciudad como sede de gobierno y justicia? Pero ¿cómo pasamos de la ciudad, digamos, de ser la ciudad la representante de la soberanía, a la provincia? Un factor común, digamos, que subyace en esta relación es la fuerza que tienen estos poderes locales, que asumen estos poderes locales, la ciudad, herederos de la justicia, sede de la justicia ordinaria, en asegurar el control del territorio de su jurisdicción, ¿no? El papel de la ciudad colonial, reclamando los territorios de su jurisdicción, es, digamos, un componente importante para poder entender este paso, digamos, de la soberanía de la ciudad a la soberanía de la provincia. Sin embargo, si hacemos un breve recorrido de qué significaba provincia en la etapa colonial, encontramos que no son sinónimos provincia con ciudad. Provincia en la época colonial, digamos, existía como concepto, pero representaba otra cosa. Representaba la jurisdicción de una audiencia, la jurisdicción de un gobernador, mientras que la vinculación entre ciudad y provincia a partir del periodo revolucionario, justamente, y reafirmo esto, lo que demuestra es la potencia y el poder que tienen esas antiguas jurisdicciones como un factor estructurante del poder territorial. Esto es muy importante de tener en cuenta porque son justamente a partir de estos núcleos urbanos y de reclamar la jurisdicción sobre la cual tenían poder que se van a estructurar, digamos, las fronteras de las futuras provincias. Ahora iba a seguir un poquito Paula, para contar un poquito más, no tanto el aspecto teórico, sino cuáles son los vaivenes, digamos, que va a sufrir Santa Fe entre estos dos proyectos, ¿no? El proyecto de continuar la vinculación con la monarquía y los proyectos que están propugnando por una independencia y por la asunción, digamos, de la soberanía por parte del pueblo. Exacto. ¿Querés pasar una filmina más? Gracias. Bueno, exactamente como les comentaba al inicio de la clase, los primeros años, tras la Revolución de 1810, estuvieron signados por una serie de enfrentamientos armados, de batallas, que oponían a los ejércitos revolucionarios contra los realistas. Esto impactó fuertemente en el territorio santafesino, no solamente porque fue escenario de alguno de esos enfrentamientos, sino también por el drenaje de recursos
materiales, fundamentalmente ganado de los vecinos de Santa Fe, que fueron destinados a solventar los gastos del sostenimiento de esos ejércitos, pero también el drenaje de recursos humanos, la cantidad de hombres, de pobladores y de vecinos santafesinos que fueron vinculados con los ejércitos revolucionarios. Entonces, la territorialidad santafesina se ve fuertemente afectada en el marco de estas guerras. Pero por otro lado, también queríamos vincular cómo este proceso revolucionario y la conflictividad que se desata posteriormente a declarar la independencia en torno a cómo reorganizar políticamente estos territorios, coloca a Santa Fe en una situación tensionada entre el proyecto político centralista que se sostenía desde los gobiernos de Buenos Aires, que reivindicando, digamos, su condición de antigua capital virreinal, se reservaba la ciudad de Buenos Aires el derecho de decidir el destino sobre el conjunto de los territorios que habían conformado el virreinato previamente, y por otro lado, la doctrina reivindicada desde otro conjunto de ciudades que querían hacer valer el peso que tenían en tanto corporaciones relativamente autónomas en el marco de esa monarquía que se estaba disolviendo. Quienes encabezaban este proyecto político alternativo era lo que se conoce como la Liga de los Pueblos Libres, fundamentalmente nucleados en torno de la figura de José Gervasio de Artigas en la banda oriental, es decir, en lo que ahora sería el territorio de Uruguay, que lo que hacían era reivindicar el carácter autonomista de los pueblos sin que esto suponga declinar completamente la posibilidad de reunirse en torno de un sistema de tipo confederativo, que reconozca las autonomías provinciales, pero no subordinadas a un eje central como era el proyecto centralista de Buenos Aires. Esta puja entre los proyectos dejó a Santa Fe, como les decía, también tensionada en términos militares, porque digamos, las discusiones sobre las posibilidades de implantación de cada uno de estos proyectos no eran solamente verbales, obviamente, sino que también daban lugar a conflictos bélicos, a intervenciones armadas, a avances de ejércitos enviados, por ejemplo, desde el Directorio, que es una de las formas en que se organizó el gobierno en torno de Buenos Aires, que enviaban incursiones armadas sobre territorios santafesinos, tenían intereses en el territorio de Santa Fe en términos también estratégicos y por los recursos ganaderos que allí se encontraban. Y desde el lado desde el artiguismo, digamos, se le ofrecía a Santa Fe la posibilidad de recuperar un poco ese stock ganadero que había sido tan diezmado a la luz de la guerra y de reservarse esa cuota de autonomía política y su posterior unión en una consolidación de tipo confederativa. En el marco de estas pujas, de estos vaivenes entre el proyecto artiguista y el proyecto de Buenos Aires, es que se produjo la declaración de la autonomía de Santa Fe en 1815. Desde Buenos Aires, con esto que yo les decía del proyecto centralista y de tratar de organizar y de reorganizar el gobierno de los territorios bajo su égida, se mandaban hacia Santa Fe y hacia otras ciudades del interior gobernadores militares, que eran como delegados de ese gobierno central para cada una de las ciudades en proceso de provincialización, digamos. Pero la llegada de estos delegados de Buenos Aires provocaba muchas fricciones con los grupos locales, que no estaban dispuestos a ceder márgenes de autonomía y de soberanía en favor del gobierno central de Buenos Aires. Se dan una serie de enfrentamientos armados. En una de esas estrategias impulsadas desde Buenos Aires se recorta aún más la jurisdicción santafesina. Recordemos que al momento de la fundación de Santa Fe, lo que se atribuye como jurisdicción del Cabildo de Santa Fe son amplios términos rurales que llegan, por ejemplo, hacia el este,
hasta la margen del río Uruguay, es decir, que lo que hoy es el territorio completo de la provincia de Entre Ríos formaba parte de la jurisdicción de Santa Fe. Un primer recorte de esa jurisdicción se dio durante el reformismo borbónico en el último cuarto del siglo XVIII, cuando se crearon nuevas villas con cabildo propio en el suroriente entrerriano. Es decir, con la creación de Gualeguay, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, esas jurisdicciones quedaron segregadas de la jurisdicción del cabildo santafesino. Y en 1814, después de una serie de iniciativas de los propios vecinos y pobladores de la Bajada del Paraná, que es la zona en la que actualmente está la ciudad de Paraná, estos pobladores tenían iniciativas respecto de ellos también formar una villa con cabildo propio en el pueblo de la Bajada. Hasta 1814 no habían tenido ningún tipo de éxito con estas iniciativas, pero en el marco de estas pujas entre el proyecto artiguista y el proyecto de Buenos Aires, en el que había quedado, digamos, tensionado el territorio santafesino, Posadas le otorga a los vecinos de la Bajada del Paraná la posibilidad de constituirse en una villa con cabildo propio y de esta manera segrega del territorio santafesino toda la otra banda del Paraná. Es decir, que queda recortada la jurisdicción santafesina sobre la margen occidental del río Paraná, solamente. Perdón, acá, así. Sí, exactamente. Sí, ahí se ve bien en ese mapita, porque vean que es una franja muy estrecha, recostada sobre el río Paraná, que va desde la ciudad cabecera, digamos, desde Santa Fe hasta el Pago de los Arroyos, hasta el poblado de Rosario. Y que todo el resto que se ve que no es naranja en esta representación tiene que ver con un área de frontera donde todavía pervivían, digamos, la organización espacial indígena, que no habían sido sometidos y que no lo fueron tampoco en este periodo. Entonces, una de las estrategias de Buenos Aires, digamos, para empujar un poco la voluntad política de Santa Fe tiene que ver con esta segregación de la otra banda del Paraná, pero también se organizaron ocupaciones de la ciudad de Santa Fe y también de los Pagos del Sur, y fue en este marco, en la organización militar de una respuesta frente a esas invasiones, que emerge la figura de López, de Estanislao López, que en ese momento era alférez, y que va nucleando en torno de sí diferentes grupos, no solamente los grupos dirigentes, es decir, la élite local que tenía lugar en el cabildo, sino que también a través, digamos, de un muy hábil manejo político de esa situación de disconformidad ante el contexto imperante, también se va haciendo con la voluntad política del amplio conjunto del campesinado y del resto de los pobladores de la ciudad. Es por eso que se habla de la figura de caudillos para designar este tipo de liderazgos que tienen bases sociales muy amplias y que logran, de alguna manera, articular las demandas no solo de los sectores dirigentes, sino también de los sectores más amplios y de las bases de la sociedad. La expulsión de los ejércitos de Buenos Aires, que, como les decía recién, estuvo comandada por López, contó en un primer momento con el apoyo de Artigas, de manera tal que en ese primer momento de construcción de la autonomía provincial se dio de manera muy vinculada la provincia de Santa Fe con el artiguismo, por eso la bandera inicial incorpora a la bandera creada por Belgrano la franja roja, que es esa primera que aparece ahí, que tiene que ver justamente con esta reivindicación de los lazos políticos con el artiguismo, en términos simbólicos, ¿no? Queda plasmado. Entonces, en 1815 se declara esa autonomía provincial y se designa como primer gobernador interino a un vecino muy reconocido de Santa Fe, Francisco Antonio Candioti. En el marco de esta declaración de la autonomía provincial se creó, el Cabildo creó por primera vez una junta o sala de representantes que
por primera vez, digamos, emerge vinculada con una representación de otro tipo, es decir, aparece como representativa del pueblo. No, está bien, sí. ¿Sigo? Bien. Sí, dale. Entonces, como decía Paula, uno de los hitos cruciales, digamos, que contribuyen a este camino que comienza Santa Fe en cuanto a su constitución como provincia, es que una vez que López puede firmar una paz con los ejércitos directoriales que habían invadido el sur de, digamos, lo que sería la zona del Pago de los Arroyos, digamos, lo que hoy es Rosario, a partir de 1800, este armisticio se firma en San Lorenzo en 1819. Una vez firmado este pacto, Estanislao López se decidió, digamos, a legitimar, por un lado, su condición de caudillo y de representante, de gobernador, digamos, de la provincia, pero además intenta, digamos, institucionalizar el estatus de provincia, ¿no? ¿Y cómo lo hace? A partir de solicitarle a la Junta de Representantes la redacción de un estatuto para la provincia. Un estatuto que tenía el objetivo de digamos, exponer las instituciones de gobierno, digamos, reglar las instituciones de gobierno, el rol que iban a tener estas instituciones y la función del gobernador. El estatuto Ahí, que redacta... Pasa la diapositiva. Perdón, sí, ahí está. El estatuto que... ¿no? Acá, perdón. Ahí está. Yo lo había corrido porque veo cada vez menos personas, si lo pongo. Este estatuto que intenta, digamos, el ordenamiento institucional de la provincia, el que redacta, digamos, la Junta de Representantes, es rechazado por López. No se sabe, digamos, por qué motivo, porque no se conoce, digamos, el proyecto que presentó esa Junta de Representantes. Lo que sí se sabe es que López va a presentar otro proyecto de estatuto, pero no a la Junta de Representantes, sino al Cabildo, ¿no? Pensemos que Junta de Representantes y Cabildo convivieron durante mucho tiempo. Y este estatuto que sale de la discusión capitular es el estatuto que finalmente se aprueba y que se pone en vigencia, denominado Estatuto Provisorio. Este Estatuto Provisorio es el antecedente, digamos, directo y considerado casi la primera constitución de la provincia de Santa Fe. Y justamente en este documento, este documento se organiza a partir de 9 secciones y consta de 59 artículos, y a pesar de su carácter provisorio, como lo decía su nombre, sin embargo, digamos, fue un documento que logró, digamos, instaurar un mecanismo de legalidad para el poder político y también un fundamento de legitimidad de ese poder político. Una noción que preside este texto es la consideración de la provincia como una organización primigenia, fundante, de un supuesto futuro pensado como un futuro federal, ¿no? Como un futuro en donde iba a haber una organización interprovincial. Y justamente en la letra de este documento, en la letra de este estatuto, no se menciona, se mencionan, digamos, 2 unidades territoriales. Por un lado, una unidad micro, que va a ser la provincia, y por otro lado, una unidad macro, pero que no va a ser ni el Río de la Plata, ni las provincias unidas del Río de la Plata, ni los territorios que después se van a denominar Argentina, sino que esa unidad macro está pensada en
en relación a América. Esa es la unidad macro, digamos, y lo que no reconoce este estatuto son unidades territoriales intermedias, como podían ser justamente la unidad rioplatense o el futuro territorio argentino. En este estatuto, y que esto, digamos, es lo que va a recorrer todo este proceso de organización política, es justamente la dificultad que existe de poder romper con una organización política de antiguo régimen que concebía el gobierno y la justicia como una misma función en una misma persona. La separación de poderes entre justicia y gobierno es algo que es un problema que va a atravesar todos estos años de formación de un nuevo orden republicano. Y justamente esto también se ve en el Estatuto del 19, que el gobernador se va a reservar las capacidades ejecutivas, legislativas y judiciales. Digamos, otra de las funciones es que al gobernador se lo va a dotar de poderes suficientes y necesarios para concretar la paz con otros jefes provinciales, va a poder dictar leyes, sentencias, revocar y confirmar apelaciones en causas civiles y criminales. Digamos, son todas funciones que claramente no deslindan el gobierno de la justicia. Por otra parte, y acá comienzan a verse las contradicciones, a pesar de que, digamos, el gobernador se reserva las capacidades ejecutivas, legislativas y judiciales, en el estatuto, digamos, se incluye la reforma de la Junta Electoral o Junta de Representantes. Y en esa Junta de Representantes, a partir del Estatuto de 1819, se va a ampliar como está acá en la diapositiva, con integrantes que van a ser elegidos por los ciudadanos por cada uno de los departamentos. Bueno, por el departamento de la capital van a ser 4 representantes, 1 por cada cuartel. Por Rosario van a ser 2, Coronda 1 y San José del Rincón también 1. ¿Qué más? En principio, este estatuto no solamente que no puede, digamos, no separa, ¿no?, estas funciones de gobierno y justicia, sino que además, digamos, la administración de justicia ordinaria va a seguir siendo una de las principales funciones del cabildo. Recordemos que el cabildo recién se disuelve en 1932, así que nosotros todavía tenemos cabildo, a pesar de este nuevo estatuto, y el cabildo va a seguir siendo la sede de la justicia ordinaria. Y también va a tener la función de reemplazar al gobernador en caso de ausencia o de enfermedad. Sin embargo, a pesar de que la justicia todavía sigue funcionando según preceptos del antiguo régimen, los alcaldes ya no van a empuñar la vara de la justicia en nombre del rey, sino que lo que van a hacer es, digamos, impartir la justicia, pero en nombre de la República y no en nombre del rey. Digamos. Ahí sí hay un pequeño cambio. Además, por otra parte, aunque de manera indirecta, los capitulares que integran el cabildo van a ser elegidos por el pueblo, no por el pueblo directamente, pero sí indirectamente por la sala de representantes. Entonces, digamos, hay algunos cambios, pero sin embargo, digamos, tenemos esta cuestión de todavía fusionadas las funciones de gobierno y de justicia. Este estatuto del 19 fue en sintonía con otros casos provinciales, y aunque no innove demasiado en lo que tiene que ver con la materia judicial, sí planteaba una institucionalidad
con diferentes niveles de territorialización de la representación. Justamente vemos que esta sala de representantes va a estar compuesta por distintos diputados departamentales de esta nueva territorialidad que se va configurando en la provincia de Santa Fe. Pero para ejemplificar aún más esta cuestión de las contradicciones entre la política antigua y la política moderna, quiero tomar dos ejemplos de dos artículos del Estatuto Provisorio que muestran justamente esta relación o esta conflictiva relación, podríamos decir, entre la política moderna y antigua. En el artículo 29 del Estatuto, por ejemplo, si bien se declara la separación de poderes, al mismo tiempo de declarar esto, faculta al gobernador para sentenciar, revocar o confirmar apelaciones en causas criminales y civiles. Es decir, la última palabra termina siendo la palabra del gobernador y no de un juez, digamos, ¿no? De un juez como funcionario separado, ¿no? Si bien se encuentran algunos gestos de modernidad, como la pretensión, digamos, de escindir las funciones de justicia y de gobierno, la realidad es que en los hechos esta separación es muy compleja y vemos cómo, digamos, López sigue actuando en términos jurisdiccionales en su gobierno de la provincia. Como les decía, esta junta de representantes va a convivir con el Cabildo entre 1815 y 1833, y justamente esta junta de representantes también fue instituida como una forma de nueva legitimidad, como una junta que representa los intereses de los ciudadanos, y sin embargo, a pesar de esto, vemos cómo sigue conviviendo con el Cabildo, y este gobernador, en la persona de López, apela al Cabildo o a la Junta de Representantes según la conveniencia de las decisiones que tenga que tomar, ¿no? Como fue en el caso de pedir la redacción del estatuto a la Junta de Representantes, y como evidentemente no le gustó ese estatuto, digamos, negoció con los poderes del Cabildo. Entonces, como decíamos, la justicia queda en manos del Cabildo, y esto está estipulado también en el Estatuto del 19, en el artículo 34, que deja justamente la justicia ordinaria en manos de los alcaldes que además son jueces legos, es decir, no tienen formación jurídica. Lo que cambia sí es que la instancia de apelación de un fallo de un juez, de un alcalde, no va a ser ya la audiencia, sino que la instancia de apelación va a ser el gobernador. Otra vez, no hay separación entre gobierno y justicia. En el caso en los territorios, digamos, esto en cuanto a la jurisdicción ordinaria, pero ¿qué es lo que pasa, digamos, en el gobierno de la campaña, del campo y los yermos? Bueno, acá también perviven resabios del ordenamiento colonial, y se mantienen los alcaldes de la hermandad, los jueces pedáneos y comisionados, en el caso de las ciudades, los alcaldes de barrio, que también fueron una institución, digamos, de las reformas borbónicas en el siglo XVIII, pero en el estatuto se van a incorporar algunos artículos que van a delinear un poco el procedimiento y las competencias que van a tener estos funcionarios de la campaña.
Consecuentemente a todos estos cambios que venimos diciendo, el gobierno provincial va a aumentar su dimensión administrativa. Una dimensión administrativa que va a tener que sostener, digamos, con recursos propios, ¿no? Recursos que, digamos, una organización administrativa que claramente era necesaria en función de intentar una organización estable y ordenada de la provincia. Y en función de esto se van a crear distintas instancias institucionales como el Ministerio de Hacienda y Resguardo, el Ministerio de Gobierno, el Tribunal de Alzada, hospitales, estancias. Todas estas instituciones son instituciones que van a ser, digamos, sustentadas por los recursos de la provincia, inclusive los servicios de los religiosos en las reducciones. Digamos, un servicio importantísimo si estamos hablando que no solamente estamos en un contexto de guerra revolucionaria, que eso también impacta y muy fuertemente en el ordenamiento reduccional de la frontera, mantener los servicios religiosos de estos curas era muy importante para poder sostener el avance indígena sobre los territorios santafesinos. Un paréntesis que también ejemplifica esta dificultad o cómo tantos intentos fueron fallidos en cuanto a la separación de la justicia y del gobierno, tiene que ver con una creación institucional denominada Tribunal de Alzada en 1826. Acá me da un poco de pudor hablar de esto porque, bueno, en próximas clases van a conocer a una colega que se ha dedicado a estudiar en profundidad el Tribunal de Alzada y que pueden encontrar, digamos, sus escritos en línea, que es Carolina Piazzi. Bueno, yo lo único que voy a decir es un resumen casi villiquen, por eso digo el pudor que me da hablar de este tema frente a mi colega. Este Tribunal de Alzada, que fue creado en 1826, se compone de 3 miembros, ¿no? Bueno, por eso tribunal. Con capacidad de dictar sentencia. Pero esta cuestión que parecería, ¿no? Bueno, se saca de la órbita del gobernador la instancia de apelación, se forma un tribunal aparte, con una intención de empezar a separar estas funciones entre gobernador y justicia, se ve truncada, ¿por qué? Porque López, digamos, se reserva para sí la designación de los 3 jueces del Tribunal de Alzada. Entonces, esto está lesionando otra vez más la independencia, digamos, de la justicia respecto del gobierno, ¿no? Solo para cerrar, quería decir que, bueno, este Tribunal de Alzada tiene una actuación bastante breve, ya les había dicho que fue creado en 1826 y se extingue en 1832. Bien, ahora sí me gustaría continuar con cómo se van configurando estos nuevos territorios, este nuevo territorio santafesino. Algo ya les fue comentando Paula sobre cómo se empiezan a deslindar jurisdicciones y se empieza a delinear, digamos, algún tipo de frontera de lo que después conocemos como la bota de la provincia de Santa Fe. Y en este sentido quería hablar de una figura que son los alcaldes mayores, que están íntimamente relacionados con el nacimiento también de Rosario como villa. Pero antes de hablar de esto, les quería mencionar que, bueno, justamente en el ámbito de la campaña,
si bien se siguen sosteniendo, ¿no?, los alcaldes de la hermandad, los jueces pedáneos y comisionados, se va a comenzar a designar jueces rurales o comisarios de campaña que ya no son designados por el cabildo, sino que estos nuevos jueces rurales o comisarios de campaña van a ser designados por la Junta de Representantes, a partir de una terna que propone el comandante militar del partido. Y ahora vamos a ir viendo cada una de estas figuras. Por otra parte, allí donde hasta 1825, más o menos, se había designado alcalde de la hermandad, comisionado pedáneo, como en el caso de Coronda, el Pavo de Rincón o Rosario, entre 1826 y 32 se van a nombrar alcaldes mayores. La figura del alcalde mayor también tiene reminiscencias de la Santa Fe colonial. Era una figura, digamos, que se superponía en las funciones con el teniente de gobernador, pero sin embargo, estos alcaldes mayores que van a comenzar a ser designados por la Junta de Representantes surgen de una experiencia institucional entrerriana. Digamos, se toma como modelo una experiencia de organización territorial llevada adelante por el gobernador entrerriano Lucio Mansilla, que lo que hacía era reorganizar la provincia en dos grandes departamentos, cuya principal autoridad, la principal autoridad de esos departamentos va a ser un comandante militar. De esta manera, se va a comenzar a dejar en este tipo de mapa territorial, se va a poner en manos militares, digamos, la política. Mientras que, digamos, durante el periodo colonial, el gobierno estaba en manos de jueces, digamos. Acá hay un cambio también que, por supuesto, tiene que ver, no es fortuito que el mando, la organización política se ponga en manos de un comandante militar. Digo, lo tenemos que pensar también en el contexto permanente de guerra que están viviendo estos territorios. En este marco también, y como un intento, ¿no?, otro intento más de poder separar funciones, se va a crear esta figura de alcalde mayor que se va a constituir en el juez del departamento. Entonces tenemos comandante militar con funciones de gobierno, cabeza del departamento, y un alcalde mayor que va a ser el juez de ese departamento en la villa que es cabecera departamental. Cuando en 1823 Rosario es elevada, digamos, al rango de villa, por pedido de sus propios pobladores, no se la dotó de un cabildo, como se había hecho, digamos, en las villas creadas durante el siglo durante el siglo XVIII en Entre Ríos. ¿Por qué no se la dota de cabildo? Porque justamente el cabildo está en este proceso de desintegración, de disolución en el Río de la Plata. Por lo tanto, en un principio, Rosario va a depender del Cabildo de Santa Fe. Sin embargo, el crecimiento de la población del Pago de los Arroyos y la participación, digamos, de Rosario en las luchas por la independencia, digamos, hace que la importancia de esta villa se tenga, digamos, que crear una figura que represente, digamos, la justicia en este nuevo poblado en crecimiento, y es ahí donde se crea la figura de alcalde mayor para la villa de Rosario en 1826. ¿Quién era o
¿qué función cumplía el alcalde mayor? Fue una baja magistratura, también lega, es decir, sin formación judicial, no era un abogado, era delegado de gobernación con capacidades judiciales limitadas. Sus funciones eran similares a las del alcalde de la hermandad, pero, digamos, era puesto en funciones por el comandante del departamento. Acuérdense que, digamos, el comandante militar del departamento era quien proponía la terna para la designación de los alcaldes mayores. Este cargo estuvo vigente hasta 1832. Y como les decía, no eran hombres letrados, no tenían sede donde desarrollar, digamos, donde impartir justicia, sino que donde desarrollaban sus tareas eran en sus propias casas, al igual que los alcaldes de la hermandad. Podían recorrer la campaña, como lo hacían los alcaldes de la hermandad, pero de hecho, en realidad siempre enviaban a algún juez comisionado para levantar información o alguna sumaria en parajes más distantes. También una de las funciones importantes era elaborar los padrones para las elecciones de los representantes departamentales en la Junta de Representantes. También el control y la revista de las milicias. Y al igual que el alcalde de la hermandad, este cargo no era rentado. Y justamente, esto es uno de los grandes problemas que deben resolver estas incipientes nuevas repúblicas con respecto a la justicia republicana, digamos, ¿no? Esta cuestión de que la justicia no puede ser una carga, sino que debe ser un cargo rentado por el propio Estado. Y porque además, digamos, esta falta de renta también contribuía a la no profesionalización de estos jueces. Puesto que, bueno, los ingresos de estos alcaldes mayores o de los alcaldes de la hermandad provenían muchas veces de un porcentaje de las sumarias que llevaban adelante y que después eran presentadas ante la justicia ordinaria. Otra de las cuestiones era que este alcalde mayor, ante la ausencia del comandante militar, podía actuar como interino. Por otra parte, ¿por qué se hace esta distinción? Digamos, porque digo, si hasta ese momento había funcionado el alcalde de la hermandad, ¿por qué se crea un cargo nuevo? Bueno, justamente esta distinción entre alcalde de la hermandad y alcalde mayor tiene que ver con empezar a diferenciar los estatus de los territorios. No era lo mismo la campaña que una villa, digamos. Entonces, esto también es un signo de empezar a diferenciar territorialmente la provincia. Otra de las cuestiones importantes, muy importantes en las funciones de estos alcaldes mayores, era el papel que ellos jugaban en este contexto de permanente guerra. ¿Y cuál era ese papel? Justamente el de administrar lo que se denominaban las papeletas de conchavo. ¿Qué eran las papeletas de conchavo? Era justamente un papel que certificaba que esa persona tenía, digamos, un contrato con alguien para trabajar. Quien no tenía esa papeleta, digamos, era pasible de ser reclutado para los ejércitos revolucionarios, ¿no? Entonces digo, esta papeleta de conchavo definía en cierta manera la vida de los hombres a la hora de ser reclutados a la guerra, ¿no? Y esta función la cumplían los alcaldes
los alcaldes mayores, los alcaldes de barrio en las ciudades. Entre octubre de 1834 y enero de 1833, la Sala de Representantes y el gobernador van a decidir definitivamente la extinción del cabildo. Y con ella, con la extinción del cabildo, también se va a extinguir este oficio de alcalde mayor para los departamentos de, bueno, Rincón, Coronda y Rosario. ¿Quién sustituye, digamos, a estos alcaldes mayores? Los jueces de paz. Pero estos jueces de paz ya no tenían, digamos, como referente el sistema de jurisdicciones múltiples de la monarquía, ni esas reminiscencias de legitimidad del rey, digamos. Ya no es un cargo que tenga bueno, lo que había dicho, ¿no? Alguna reminiscencia colonial. Este nuevo funcionario surge, el juez de paz, de un mundo jurídico que pertenece a la creación de un nuevo orden, y ese nuevo orden son los estados provinciales y sus intentos, digamos, de confederación. Entonces, este nuevo funcionario, el juez de paz, es un funcionario producto de justamente este nuevo mundo jurídico que quiere surgir para crear un nuevo orden, ¿no? Un orden que además, digamos, comienza de a poco, vemos cómo de a poco va desanudando o desvinculándose de ese pasado colonial para tomar un protagonismo y una identidad propia, ¿no? Bien, ahora sí, no solamente... Ah, sí. Sí, dale, te iba. ¿Me pasás Sí. Fermina, gracias. Una más, si querés. Para. Ahí está. Eso, gracias. Bueno, siguiendo el hilo de lo que venía planteando Celeste, 1833 fue un año clave para pensar la reconfiguración política y judicial del territorio santafesino. A partir de un proyecto presentado a fines de 1832 y que tuvo, digamos, vigencia plena en enero de 1833, se dictó este reglamento de justicia que implicó una serie de medidas que alteraron profundamente, mucho más que todas las que estuvimos repasando hasta ahora, esta configuración y esta institucionalización de un nuevo orden. El reglamento de justicia de 1833 fue recuperado como apéndice por la Constitución de 1841 y estuvo en la base de la organización judicial santafesina hasta la sanción de la Constitución provincial de 1856, que es la que se adecúa a la nacional del 53. ¿Cuáles fueron las principales medidas involucradas en la sanción de este reglamento? Como venían comentando Celeste, primeramente, la supresión del cabildo. Y esto supone un parteaguas en la historia institucional de Santa Fe. Porque, como había comentado Darío Barriera en la primera clase, ciudades como Santa Fe, que siempre fueron sufragáneas, es decir, que nunca fueron sede de gobernación o de virreinato, de audiencia, la supresión del cabildo tuvo una implicancia, consecuencias mayores que en otras ciudades donde sí existían magistraturas mayores. Porque el cabildo era el único sitio en donde se administraba justicia ordinaria, secular, y desde donde se designaban los jueces para la campaña. El proyecto de supresión del cabildo fue presentado por Domingo Crespo, argumentando que ese cuerpo ya no era representativo. El problema fue pensar en qué tipo de instituciones iban a venir a cumplir con las funciones que ese cabildo dejaba vacante tras su supresión.
Como la Junta de Representantes no elaboró inmediatamente un reglamento que reorganizara esa administración de justicia, el gobernador propuso un nuevo reglamento y la Junta lo aprobó en enero de 1833. La justicia que se instituye de este reglamento se crea la justicia de primera instancia para la ciudad de Santa Fe. Es la primera vez, entonces, en la historia institucional santafesina, que la administración de justicia no pasa ya por el cabildo, es el final de un vínculo tradicional entre la administración de justicia ordinaria y una institución clave de la tradición hispánica y colonial, como es el de la reunión de vecinos. Por primera vez, entonces, se desvincula la justicia de la ciudad y de su gobierno. Más allá de que se estableció una cierta continuidad en el sentido de que era el mismo edificio que había sido sede del Cabildo, que pasó a ser sede de la justicia de primera instancia, evidentemente para los vecinos y los habitantes contemporáneos fue una ruptura, la desaparición de esta institución. Entonces, por primera vez se crea una justicia de primera instancia desvinculada del municipio y con una jurisdicción nueva, que es la provincia. Aparece la figura del juez ordinario como un empleado rentado a sueldo, un sueldo que era sostenido por el erario provincial, y también, como novedad respecto de la administración de justicia colonial, se establecen nuevos cargos rentados, además del de los jueces de primera instancia. Se crean el cargo de defensor general de pobres y menores, de juez de policía, de alcaide de cárcel y, como comentaba Celeste, la función de la justicia de paz, tanto para los cuarteles de la ciudad de Santa Fe como para la Villa de Rosario y para los pagos de Coronda y Rincón. Recupero acá también, para plantear este panorama, como decía Celeste, el trabajo de la colega Carolina Piazzi, que ha estudiado hace un tiempo también la creación de esta justicia de primera instancia para Santa Fe. Esta justicia de primera instancia entonces viene a reemplazar la justicia capitular, la justicia administrada por los alcaldes en el cabildo. ¿Cuáles fueron sus funciones? Distinguiendo una esfera civil y una criminal. En lo civil debían oír y sentenciar verbalmente en causas entre 25 y 100 pesos. Se incorpora la figura de un escribano, rubricando las actuaciones de estos jueces. Debían dejar asentadas las actuaciones en un libro. Debían conceder apelación ante sus sentencias. También en el reglamento se establecían una serie de restricciones en cuanto a los procedimientos llevados adelante por estos jueces. Por ejemplo, se prohibía realizar arrestos sin orden escrita, se prohibía la retención de los arrestados por deudas o por motivos civiles por más de 15 días, también se prohibían condenarlo a cadenas o a servicio en obras públicas si no existía una sentencia firme. En lo criminal, tenían como funciones principales estos jueces de primera instancia apreciarles un proceso en 24 horas, actuar de oficio ante los delitos de público conocimiento, llevar un libro con el registro de las personas detenidas. Y también existía una regulación en otros artículos del reglamento respecto de los tiempos procesales y de detención, que hasta ahora no estaba, digamos, así estipulado. Estas medidas, junto con la introducción del salario para los jueces, buscaban introducir elementos que favorecieran la independencia de su accionar, pero eran, a su vez, morigerada esta actitud, este gesto de modernización, por otros gestos como la supresión del Tribunal de Alzada, que se dio de manera simultánea a la supresión del Cabildo. De manera tal que la instancia de apelación vuelve a quedar en manos del gobernador. Solo la Junta estaba facultada para promulgar leyes,
mientras que el gobernador podía legislar a través de otras figuras legales como eran los decretos y las resoluciones. Sin embargo, también se dio en la práctica que para darle, digamos, atisbos de legalidad a estas facultades del gobernador, era el gobernador el que enviaba minutas de decretos o reglamentos a la Junta para que fueran sancionados con fuerza de ley. Comentaba entonces que también el reglamento del 33 propuso la creación de la justicia de paz. De esta manera se pretendía solucionar la administración de la baja justicia para la ciudad y reemplazar la figura del alcalde mayor en las campañas y en los distritos como la Villa de Rosario y los cuarteles de Santa Fe. Es decir, las figuras que hasta entonces y con una raigambre colonial eran quienes se encargaban de la baja justicia en las campañas, alcaldes de la hermandad, comisionados y pedáneos, que habían sido reemplazados primeramente por los alcaldes mayores, ahora son reemplazados por los jueces de paz. El tema de la profesionalización y la renta de los jueces de paz funciona de manera diferenciada para cada uno de los departamentos. Aquellos que operaban en los cuarteles de la ciudad de Santa Fe o en sus chacras, el oficio funcionaba como carga pública, es decir, no era rentado. Mientras que sí era rentado el cargo de juez de paz para quien se desempeñara en la Villa del Rosario, en Coronda también. Pero también había una distinción jerárquica entre estos dos lugares. El juez de paz de Rosario tenía una renta asignada de 100 pesos anuales, mientras que el de Coronda de solo 50 pesos. Y el de juez de paz para Rincón no tenía renta como los de los cuarteles de Santa Fe. Además, el juez de paz asignado a la Villa de Rosario tenía bajo su responsabilidad a 2 comisarios auxiliares para la ciudad y podía proponer la designación de nuevos comisarios sin sueldos para la campaña, cuando fueran requeridos para la campaña. Aquí, en un trabajo de Darío Barriera, pone en relación estas diferencias y cómo se traducen estas diferencias de sueldos en las competencias y en las atribuciones que tenían estos jueces de paz, estableciendo una suerte de jerarquía, digamos, entre Rosario, Coronda y Rincón. ¿Por qué? Porque esto tenía que ver también con las distancias procedimentales y las funciones que cada uno tenían atribuidas en relación con la mayor proximidad o lejanía respecto de la ciudad capital. Los jueces de Coronda y Rincón, al estar más cerca de la capital, Rincón estaba a 2 horas de caballo de Santa Fe, mientras que Coronda estaba a mediodía, distanciada de Santa Fe, a mediodía del recorrido en caballo, mientras que la ciudad de Rosario en ese momento, la distancia que la separaba de Santa Fe era de 3 días a caballo. Esto hacía que los jueces de paz de Coronda y Rincón, al estar más cerca, estaban relevados de admitir demandas por escrito y si lo recibían debían elevarlas al juez de primera instancia, que estaba bastante próximo. Mientras que el juez de paz de Rosario tenía 1 mes para iniciar el sumario, que terminaba con la confesión del reo, y una vez completado este procedimiento, debía remitir sus actuaciones y al propio reo a la justicia de primera instancia que se ubicaba en la sede de Santa Fe. ¿Cuáles eran entonces las funciones fundamentales de estos jueces de paz entre 1833, el año de su creación, y 1852? Concentraban funciones de gobierno, justicia y policía en las jurisdicciones en donde se desempeñaban. El corte estaría dado en 1854, cuando se empiezan a recortar estas funciones a partir de la creación de otras instituciones que las asumen, como el juzgado de policía, la jefatura política o los juzgados de primera instancia en Rosario. Los jueces de paz eran designados por el gobernador, estaban al frente del gobierno político, podían administrar justicia en causas hasta 100 pesos, practicar arrestos, hacer cumplir la pena de muerte por los delitos que se hubieran cometido en su propia jurisdicción, conducir las fuerzas del orden público,
dictar ordenanzas y reglamentos, perseguir vagos y salteadores, atender las obras públicas y el aseo de las calles, debían y podían recaudar impuestos, emprendían procesos sumarios, digamos, de justicia de equidad, de composición entre las partes. De hecho, tenían la potestad de practicar la indulgencia, es decir, de hacer la vista gorda o de bajar la categoría de los delitos y señalarlas como simples infracciones que se podían resolver a través del pago de una multa. Esto le otorgaba un cierto crédito social y político ante los habitantes de su jurisdicción. Y esto es muy importante porque una de las características de los jueces de paz, que nos permite indicarlos como jueces de proximidad, así como eran los alcaldes de la hermandad en el periodo previo, es que eran vecinos del lugar, eran personas conocidas por los gobernados, en general habían sido previamente alcaldes de la hermandad o pedáneos o comisionados, es decir, conocían las prácticas de gobierno a partir del ejercicio que habían tenido ellos mismos de otras funciones similares en el periodo previo. Les decía que eran designados por el gobernador por decreto, estaba estipulado que duraran 1 año en su función, pero esto era potestad del gobernador, la redesignación de la misma persona. Eran legos, como los jueces menores en los periodos previos, y esta condición de legos persistió hasta el año 2006, cuando empezó a ser un requisito el hecho de la formación jurídica. La justicia de paz fue suprimida recién en el año 2011. Fíjense la pervivencia de la institución cuando fue reemplazada por la justicia comunitaria de pequeñas causas. En la campaña, la figura del juez de paz permitió reemplazar la función municipal y resolver la administración de justicia de proximidad. Permitió continuar con una práctica de gobierno que era conocida por quienes gobernaban, pero sobre todo que era admisible para los gobernados. Llevaban adelante lo que Alejandro Agüero denomina una representación por identidad, que tiene que ver con esta cuestión de la proximidad social de quienes se desempeñaban como jueces de paz respecto del resto de los miembros de la sociedad. No se esperaba de ellos que administraran justicia con arreglo a leyes, sino que conservaran el equilibrio social del lugar en donde se desempeñaban, componiendo a las partes cuando se producían conflictos a través de procedimientos fundamentalmente orales. Si bien eran capaces y tenían la potestad de movilizar la fuerza pública cuando era necesario. Para Raúl Fracking, un historiador que ha revisado, digamos, el funcionamiento de esta institución para el caso de la campaña bonaerense, el éxito de la justicia de paz radicó en que eran dispositivos de gobierno que, digamos, el éxito en tanto dispositivos de gobierno no se basó tanto en ese potencial revolucionario y modernizador de la institución, sino todo lo contrario, en que fue la menos estatal de las instituciones judiciales. Y por eso Darío Barriera sostiene que puede pensarse a la institución de la justicia de paz como una justicia de transición que tiende un puente entre el orden jurisdiccionalista previo, la tradición jurídica previa del periodo colonial, y el que se estaba creando y configurando más vinculado con la preeminencia de las leyes. Es decir, es una figura clave para comprender esta lenta desvinculación de la que venimos dando cuenta, Celeste y yo, desde el principio de la clase, entre las funciones de juzgar y gobernar, como un proceso medular, esta distinción de funciones, para comprender la construcción de entidades políticas de tipo estatales. Bien, ¿puedo, no? Sí, sí. Bien. Pero esta construcción, digamos, normativa y ordenamiento de la provincia no termina con el reglamento del 33, sino que definitivamente, digamos, bueno, no tan definitivamente, porque después hay otras reformas,
Pero la primera constitución y sancionada, digamos, bajo ese título, es la Constitución de 1841. Y esta Constitución de 1841, que como dice acá, el reglamento del 33 forma parte, ¿no?, de esta Constitución, fue sancionada años después de la muerte del gran caudillo santafesino Estanislao López, ¿no?, y bajo el gobierno del hermano de Estanislao López, que va a ser el gobernador de la provincia en ese momento. Esta Constitución de 1841 fue sustituida por otra Constitución en 1854, que, digamos, es una Constitución que intenta readecuarse a las normas de la ya sancionada Constitución Nacional en 1853. Durante el gobierno del general Juan Pablo López, la Junta de Representantes va a asumir, digamos, quien va a sancionar esta Constitución es la Junta de Representantes, que asume, digamos, las facultades constituyentes, y cuyo presidente va a ser el doctor Juan de Amenábar. Y que justamente esta Constitución va a ser la que va a reemplazar definitivamente a estos otros dos estatutos. La Constitución del 41 marca una clara separación de poderes, establecía también un principio de igualdad ante la ley, la inviolabilidad del domicilio, de la correspondencia, garantizaba la seguridad personal y el derecho de la propiedad, y creaba, digamos, también un Supremo Tribunal de Justicia compuesto por 3 jueces y un fiscal. Digamos, vemos que esta Constitución del 41 ya tiene, digamos, un signo muy diferente de lo que veníamos viendo con los otros reglamentos, ¿no? Entonces, digo, como mencionábamos, esta Constitución del 41 está mejor estructurada en cuanto a la división de poderes, y a partir de la creación de este Tribunal de Justicia también, digamos, se intenta limitar la injerencia del gobernador en cuanto a las cuestiones de justicia, porque justamente va a ser este Tribunal Supremo el encargado de administrar esta justicia, y ahí vemos un poco la concreción de esta tan dificultosa separación de poderes, ¿no? Se va a ratificar, como decíamos acá en la diapositiva, el Reglamento de Justicia de 1833, y también, digamos, en esta Constitución del 41 se va a determinar las responsabilidades en la función pública, y bueno, también se va a establecer, digamos, la soberanía que residía en el pueblo, y digamos que esta soberanía se va a ejercer por medio de los representantes, ¿no? Y sobre todo deja bien en claro que ninguna autoridad es superior al imperio de la ley, digamos, ¿no? Digamos, finalmente, después de este largo recorrido, se deja de lado el peso de la tradición y de la costumbre para finalmente imponer la ley con toda su fuerza, digamos, y como estructurante de la organización provincial. No sé si ibas a continuar vos con lo de frontera, Pau. Sí, no tengo problema. ¿Me pones sí. el mapita? Acá está. Bueno, para
Para cerrar la clase queríamos recuperar un problema que también planteamos en la clase anterior, que tiene que ver con el problema político respecto del gobierno de la frontera. Como les comentábamos anteriormente, la jurisdicción de Santa Fe quedó acotada a una franja que se recostaba sobre el río Paraná y que abarcaba, bueno, desde el pago de Rincón, de la capital de la sede en Santa Fe, hasta el pago de los Arroyos, pero estaba lejos, digamos, de estar constituido por la totalidad de los territorios que hoy identificamos como conformando la unidad provincial. Este problema que digamos, venía siendo una suerte de lastre desde el periodo colonial, que no había tenido resolución, debe ser entendido, digamos, en el sentido de que la frontera es un espacio muy inestable, conflictivo, en donde está, digamos, configurado por la interacción entre las distintas unidades políticas que se fueron constituyendo y la organización social propia de las agrupaciones indígenas que allí habitaban y que no fueron fácilmente sometidos. En general estamos hablando de grupos de la familia lingüística Guaycurú, fundamentalmente avipones y mocovíes, que eran grupos con una forma de organización del espacio vinculada con el nomadismo o el seminomadismo, muy aguerridos en sus prácticas de movilización espacial, que habían resistido el proceso de conquista y que todavía suponían un problema político para estas nacientes estados provinciales. Perdón, y que también, digamos, todo el contexto de guerra abierto por la revolución, digamos, contribuía muy poco, digamos, a la pacificación de estos grupos que de por sí ya, digamos, tenían una impronta, como decía Paula, Sí. muy aguerrida, digamos. Todo ese contexto hace también que muchas pautas de ordenamiento se vean diluidas. Exacto. Por la situación de inestabilidad permanente, de paso de tropas permanente, bueno, y de saqueos, digamos, que incentivan también al desorden y el desorden en la campaña, obviamente. Sí, la desarticulación de las formas de equipamiento político que se habían estructurado a fines del 18, a partir de las reformas borbónicas, esto que habíamos visto de la creación de la línea de fuertes y de reducciones, como una suerte de barrera de contención de estos grupos, y que en la coyuntura de revolución y guerra de esta primera mitad del siglo XIX, evidentemente esas instituciones se van disolviendo. Los recursos que hasta entonces habían existido para su sostenimiento se ven implicados en la coyuntura bélica. Entonces, los militares e incluso los milicianos que estaban abocados al sostenimiento de esas estructuras son, digamos, redirigidos hacia los ejércitos revolucionarios, se va vaciando de recursos esa frontera. A esto habría que sumar como factor el hecho de que la política artiguista de incorporar indígenas a las tropas trajo como consecuencia una retracción progresiva de los límites de la jurisdicción, los límites efectivamente controlados, digamos, por la autoridad política. Con la ayuda de Buenos Aires, Santa Fe implementó un sistema de obsequios a los indígenas, tratando de buscar una concertación orientado a lograr mejores condiciones para la pacificación. Sin embargo, esta política de pacificación que se logra relativamente durante la gestión de Candioti al frente del gobierno provincial, en donde se logra, digamos, una relativa paz, entrecomillada, pero el acuerdo no resulta duradero en el tiempo, y recién a partir de 1824 y hasta 1852 se produjo una suerte de restauración de esa condición de pacificación, de concertación con los líderes étnicos, tras una serie de campañas punitivas que se organizaron desde Santa Fe sobre el espacio indígena. Algunos grupos indígenas se avinieron a reducirse nuevamente después de esa desarticulación inicial de las reducciones con la coyuntura revolucionaria,
tras estas campañas punitivas, algunos grupos aceptan, sobre todo en torno de San Javier, San Jerónimo del Sauce y San Pedro Chico, volver a reducirse. Y esta situación reduccional se mantuvo relativamente estable hasta la batalla de Caseros. Esas 3 reducciones que comentaba recién, San Javier, San Jerónimo del Sauce y San Pedro Chico, fueron las que prestaron y proveyeron soldados para los célebres cuerpos de caballería, que son conocidos como los lanceros del Sauce, de San Pedro y de San Javier. Y recién después de Caseros, se fundaron nuevas reducciones tratando, digamos, de reasumir la problemática indígena persistente y de dotar de una nueva institucionalidad al área de frontera. Pero bueno, en todo caso, creo que lo podríamos dejar aquí porque supongo que las compañeras, la clase próxima, algo de esto van a decir. Bueno, creo que por nuestra parte la presentación estaría concluida. Si quieren aprovechar para hacer preguntas o si tienen comentarios, tenemos unos minutos todavía disponibles. O si les quedó alguna Claro. Alguna consulta también de la clase anterior, no hace falta que sea sí, es verdad. estrictamente sobre esta clase, digamos. Puede ser de cualquiera de las 2 clases. Otra vez los hemos dejado mudos. ¿Será que nuestra cabeza después de, digamos, el proceso revolucionario es pero tan complejo? Tan complejo porque es un día a día, digamos, realmente la revolución de independencia tiene cuestiones y cambios que son día por día, y realmente fue un esfuerzo enorme armarla a la clase en este sentido, digamos, ¿cómo no hacer una clase que no sea día a día? Porque, digamos, para el que la está escuchando sería un tedio, ¿no? Pero por otro lado, digamos, es difícil seleccionar qué es lo importante de lo que no, digamos, porque todo parece importante. Digo, si han quedado perplejos, creo que tiene que ver con eso también, digamos, con que el proceso revolucionario realmente es muy complicado. Pero bueno, me parece que lo interesante y lo que tratamos de mostrar es que a pesar de que la independencia lleva el mote de revolución, digamos, es esto, ¿no? Que las cosas no cambian tan abruptamente, de un día para otro, sino que estas transformaciones son a largo plazo, porque muchas veces las personas se aferran a lo conocido y porque justamente lo nuevo provoca incertidumbre, y creo que un poco lo que muestra el proceso revolucionario es eso, ¿no? Esta dificultad de desprenderse de ese pasado conocido para encarar el camino de lo nuevo, ¿no? Sí, sobre todo teniendo en cuenta que nosotros ahora conocemos el resultado y el punto de llegada, pero digamos, el Estado Nacional todavía no estaba en el horizonte de estos actores. No era una meta a la que había que arribar, sino que fue algo que se fue construyendo, y por eso, bueno, los visos de estatalidad son realmente muy intersticiales inicialmente. Bueno, sí, si no hay preguntas ni si no tienen acá, bueno, yo agradecerles a ustedes por el sostenimiento de la escucha. Espero que, bueno, creo que también hay muchas cosas que a lo mejor pueden quedar así como en el tintero, por decirlo de alguna manera, pero que si en algún momento tienen tiempo de revisar un poco la bibliografía que les propusimos, creo que ahí van a empezar a terminar de hacer los enlaces, y probablemente con la lectura vayan recordando
varias de las cuestiones que fuimos trabajando y asentando, además, cosas que, bueno, por supuesto, son todas nuevas, conceptos nuevos, procesos que a lo mejor no conocían y que descubren ahora. Entonces creo que con el que tenga ganas de encarar la lectura, todo esto se va a ir asentando. Bueno, yo les agradezco mucho. Ahí A mi tenemos colega una también. pregunta. Ah, bueno. Sí, hay una pregunta, no sé si quiere formularla. Dice, ¿ustedes creen que el sistema de multas dejó como resabio la opción? Esto que supongo que se refiere a esto de bajar, digamos, el nivel de las infracciones para que sean resueltas solamente con una multa, esta potestad, digamos, de hacer la vista gorda sería. ¿A eso se refieren? No sé si anda por ahí él o la que hizo la pregunta. Es todo un tema la historización de la corrupción. De hecho, es un tema bastante vigente historiográficamente, que hay mucha gente que lo viene trabajando. Que también a mí me ha surgido en clase, yo doy clase de historia de América colonial, y un día, está, sí, era eso. Y un día me preguntaron cuando hablábamos en clase del contrabando en el puerto de Buenos Aires, si, bueno, eso explicaba un poco el comportamiento actual de los argentinos, si éramos ladrones desde siempre, fue la pregunta. Es un tema súper controvertido, me parece que es importante que situemos históricamente, justamente una de las cuestiones que quisimos dar cuenta a lo largo de la clase es esa tradición hispánica, digamos, lo que supone la consideración del jurisdiccionalismo y de la tradición de la cultura política y jurídica colonial y las pervivencias. Digamos, en el marco de esa tradición jurídica, el perdón es una potestad del juez, ¿sí? Entonces no constituye una ilegalidad, al contrario, está contemplado que esto pueda ser así, y además es absolutamente legítimo. Pero además, porque la forma en que se asocia también la potestad de juzgar con la misma potestad que tiene de juzgar un cura a alguien cuando escucha la confesión. Viene de ahí esa potestad de otorgar el perdón, de administrar la gracia. Pero porque además el objetivo fundamental es recomponer el orden, digamos, no la sanción en sí, sino el conciliar a las partes para volver a instaurar el orden. Y además también hay que tener en cuenta de que estos márgenes de libertad en las decisiones, por ejemplo, en el caso del juez de paz, tienen que ver también con las distancias físicas, ¿no? Paula le decía, bueno, de Rosario a Santa Fe hay 3 días a caballo. Y los 3 días a caballo significa que si mandaban una carta o una consulta a Santa Fe, tardaba 3 días de ida y 3 de vuelta. Entonces, en ese contexto también hay que pensar que estos márgenes de libertad de acción que tienen algunos jueces, ¿no? Como, bueno, de suavizar las multas, no tiene que ver con un caso, digamos, a lo mejor de corrupción, sino justamente con darle determinadas potestades para que pueda recomponer ese orden sin la necesidad de perder 6 días en una consulta a un superior, digamos, a una instancia superior de gobierno. Claro, tiene que ver con la posibilidad de resolver in situ. Sí. Sí, que a nosotros nos cuesta a lo mejor mucho pensarlo desde hoy, pero esta herencia de la resolución de los conflictos judiciales in situ es una herencia colonial. Es una práctica que estos agentes estaban acostumbrados a realizar. Era lo más común, digamos, que el alcalde de la hermandad, resolviera el conflicto en el momento, en el lugar. Exacto. Era lo que se esperaba de ellos, de hecho. Exactamente. Lo que pasa es que no hay que pensarlo desde la perspectiva actual de la división de poderes, es muy difícil
para nosotros sacarnos de nuestro imaginario esta cuestión de la división de poderes. Tenemos que pensar que, digamos, todo esto que nosotros hoy estuvimos relatando, todos estos conflictos, tienen que ver justamente con la dificultad de lograr la división de poderes para constituir la provincia. Dividir lo que es el gobierno de la justicia. El gobierno y la justicia de la campaña estaban en manos del alcalde de la hermandad, y por lo tanto se esperaba de que él resolviera ese conflicto en ese momento. Inclusive hasta el alcalde de barrio. Sí, hasta el alcalde de barrio que tenía, digamos, la sede de Cabildo ahí nomás, en muchos casos, digamos, en los casos infraganti, podía resolver in situ el problema. Entonces, el objetivo fundamental es la resolución del problema, más que el procedimiento de cómo se resuelve, me parece a mí. Porque el objetivo principal es justamente la restauración del orden, para lograr la armonía, la armonía del cuerpo social, ¿no? Sí, Si tomamos... y además que el marco jurídico habilitaba ese tipo de actuaciones. Sí, esto también, digamos, para pensar en clave de corrupción, tenemos que pensar en algo que supone una infracción. Infringir una ley. Claro, exactamente. Una ley que no existe, digamos. En ese contexto no constituía ningún tipo de infracción, porque era esperable ese tipo de actuación por parte de estos jueces menores. Bueno, espero que esté conforme con la respuesta. Sí. Podríamos estar un tiempo más pensando en la división de poderes. Si seguimos así, no nos van a preguntar más nada. Llegamos hasta el presente. Bueno, muchísimas gracias por la escucha atenta. Sí. Ya para la clase próxima ya va a haber recambio de docentes. De caras. De otras voces. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Bueno, María Paula y María Celeste, muchas gracias. Las despedimos porque ya nos han acompañado un tiempo. Esperamos verlos en la última clase o en el cierre de la capacitación. Sí, por supuesto. Por todo. Sí, claro que sí. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Chao. Buenas noches.